Gracias por esas palabras que dan ánimo. Yo estoy contento que funcione la pantalla porque sin pantalla estaba un poco muerto, porque trato de un tema que es muy complejo e intentar explicárselo en menos de 10 minutos se necesita una pantalla. Entonces, para introducir básicamente sobre el sistema internacional de fiscalización de drogas, del cual José Carlos ya ha hablado, básicamente lo que hace este sistema... lo que hace este sistema es establecer un marco común para fármacos, para medicamentos. Entonces, cualquier sustancia, planta o producto que esté dentro de estos convenios, dentro de este derecho internacional, es obviamente un medicamento, si no, no estaría. El propósito es regular los medicamentos. Lo que pasa es que este propósito que pone directamente, blanco sobre negro, garantizar la disponibilidad para fines médicos y científicos de los estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas, pues el marco regulatorio que han impuesto empieza bien diciendo esto, pero termina siendo tan regulatorio y tan estrecho que al final se convierte en prohibición, y básicamente la prohibición que tenemos se sustenta en una regulación excesiva que regula tanto que no permite hacer nada. Al final es esto. Y por lo tanto sí que existen mecanismos que supuestamente podrían permitir ya pues abastecer en cannabis y en todas las drogas que están fiscalizadas los pacientes y los investigadores, como las agencias nacionales del medicamento, pero no lo hacen. Pero están existiendo, digamos. Bueno, este marco internacional se compone de tres convenios y nosotros hoy vamos a hablar especialmente de los convenios del 61 y del 71, que son los dos convenios que tienen en anexo listas de fiscalización, tienen listas que permiten diferenciar las drogas, plantas, sustancias o productos según su peligrosidad y daños posibles y según sus efectos terapéuticos. El cannabis hoy en día está fiscalizado en estas listas, y lo que pasa en estos momentos es que la OMS se está planteando quizás cambiar esta presencia del cannabis dentro de este marco internacional, y es de lo que voy a hablar. Simplemente quería hacer un punto sobre el hecho de que siempre se ha hablado de estos tres convenios de drogas, pero hay que ver estos convenios de drogas dentro del derecho internacional que se sustenta en la Carta de Naciones Unidas, en los derechos humanos, en los conceptos de paz, de estabilidad, de derecho a la salud, y entonces esto es, en términos de jerarquía de normas, es superior, aunque tuviéramos convenios que dicen las drogas son para eliminar, pues los derechos humanos, que también es derecho internacional, están jerárquicamente superiores a los convenios de drogas, y estos convenios se tienen que leer siempre bajo la luz de los derechos humanos. A ver, vamos a pasar directamente a las listas. Entonces, este es el convenio del 61, que es el convenio central. Fiscaliza el cannabis bajo dos categorías, digamos. La primera es el cannabis herbal, la hierba, y el hashish, finalmente. Y la segunda son los extractos y tinturas. Se ve que el hashish y la hierba están fiscalizados en dos listas, que son las dos más estrictas, que vinculan más medidas de fiscalización para los países, y especialmente el cannabis herbal y la resina están en la lista más estricta, mientras los extractos están en una lista un poco más, digamos que comporta menos medidas de fiscalización fuertes. Es que estoy un poco perdido. Me voy a poner así. Está bien, para que pueda ver también. Paralelamente a esto, en el convenio de 71, que trata más de sustancias, de moléculas, digamos, se encuentra el THC, que está en la lista 2, que es la segunda lista con las restricciones más fuertes. Todo esto está bajo un proceso de revisión por la Organización Mundial de la Salud para hacer un cambio, para poder recomendar
una nueva, digamos, para recomendar para cada una de estas sustancias el sitio que corresponde al conocimiento científico que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día se ve que el cannabis está en las listas más duras al lado de pues, fentanilo, metadona o cocaína, por ejemplo. Y parece extraño, pero hay que entender que esta fiscalización se sustenta en datos científicos que vienen de 1935, supuestamente. Y desde 1935, es lo que nos dice la OMS, no se ha hecho ningún asesoramiento, ninguna revisión científica del cannabis para saber cuáles son sus daños reales y cuáles pueden ser sus ventajas terapéuticas. Hay que recordar que el THC ha sido identificado en el 64, son 30 años después. En 35, pues supuestamente antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, bajo la Sociedad de Naciones, se había supuestamente hecho un asesoramiento científico y diciendo pues el cannabis está muy peligroso, igual que el opio y la cocaína y esos derivados, y se tiene que fiscalizar de la misma forma. Lo que pasa es que esto tampoco acababa de ser verdad. En 1935 no pasó ningún asesoramiento del cannabis, pasó otra cosa, pero se perdieron los archivos y era bien fácil para la OMS decir que ya se había hecho en 35, entonces ya no se necesitaba hacer más, ¿no? Bueno, la primera cosa que nosotros, que desde mi organización trabajamos en este tema, ha sido evidenciar que este asesoramiento no se había hecho y evidenciar que se necesitaba hacerlo, ¿no? Básicamente que hay suficiente investigación científica que se ha hecho desde 1935 hasta hoy en día para analizarlo, ¿no? desde la OMS, que es el organismo normalmente neutral, central, que hace los estándares, los golden standards, que tiene que dar a los países pues la crema de la investigación científica, ¿no? Y de hacer metaanálisis de un poco lo que pasa en el mundo para informar a los países y actualizarles, más que una vez cada 100 años. Entonces esto ha podido empezar desde 2016 enseñando esto, que el pasado era oscuro y que la base de conocimiento que había impulsaba un nuevo asesoramiento. Se empezó este proceso y tomaron algunas iniciativas, como se había visto en las listas, está fiscalizado THC y resina, hierba y extractos y tinturas. Han guardado estas categorías que se ve aquí. Se han quedado estas 3 categorías, pero han añadido el CBD y han añadido los isómeros del THC. Quizás no voy a pasar en detalle, pero básicamente el asesoramiento científico tiene 2 partes, la parte previa, pre-review, y la parte terminal, critical review. La pre-review es preliminar y está ya pasado por el CBD en noviembre del año pasado. La OMS empezó haciendo la revista preliminaria del CBD porque es el tema menos difícil de tratar, digamos. Y esto pasó en noviembre del año pasado. Seguramente habéis visto medios de comunicación hablar de la OMS, la ONU reconoce que el cannabis está guay. Bueno, era una revisión previa, ¿no? Entonces, un paso preliminar, sí que la OMS hizo una reunión interesante tratando la información sobre el CBD de forma objetiva y añadiendo pues un paso importante, pero todavía no está terminado y hoy en día el CBD en el mes de junio que viene, cuando se reúne la OMS otra vez, tiene que pasar por la revista crítica, que es la revisión crítica, perdón, que es la segunda parte, y en esta revisión crítica podría llegar a entrar en las listas de fiscalizaciones, mientras no estaba hasta hoy. En la misma reunión del mes de junio que viene, la OMS
más allá de hacer la revisión del CBD y de recomendar la fiscalización posible del CBD, va a empezar a hacer la revisión previa de todas las otras sustancias que hemos visto. Entonces, la hierba, la resina, las extracciones, tinturas, el THC en sí y los isómeros. Todo esto se va a hacer de forma previa en junio, entonces seguramente veréis medios de comunicación decir muchas cosas, pero que no, tampoco van a ser conclusiones. Y pues se van a seguramente van a tomar más tiempo, digamos, para hacer esta revisión, porque necesita tiempo, digamos, y esto es lo que básicamente puede ocurrir. En rojo son las opciones que, digamos, serían un poco negativas para los pacientes, para el mundo en general. Se ve que hay muchas opciones en rojo que son no change, ningún cambio, o sea, que no haya cambio es algo negativo, pero se ve, por ejemplo, que para el cannabis herbal y la resina, la única opción negativa es no cambio, pero todas las opciones posibles son o bien no tan negativas o si no positivas, yendo hasta quitar totalmente el cannabis herbal y la resina de las listas de fiscalización, lo que es posible y lo que están defendiendo investigadores de reconocimiento alto, o sea que no es una opción utópica. No pensamos que vaya a ocurrir, pero es una opción que se puede contemplar y por la cual si se somete información que los expertos, o sea, si se somete suficiente información que estáis produciendo también desde eventos o organizaciones como esta, pues se pueden subir, digamos, en esta pantalla e ir hacia las opciones positivas. Al contrario, para el CBD, que es la columna de derecha, se ve que casi todas las opciones están en rojo y están bastante pues, negativas. Básicamente, visto que el CBD viene de la planta de cannabis, tendrán que reconocer en algún momento que cae bajo la categoría de extracto de cannabis, porque no cae del cielo, ¿no? Y entonces ellos están enmarcados en este sistema internacional de drogas muy rígido, que aunque la sustancia hayan reconocido en noviembre pasado que tiene ventajas terapéuticas, es muy buena y no necesitaría entrar en las listas de fiscalización porque pondría barreras a la investigación y al acceso, aún reconociendo esto, casi se van a ver obligados a fiscalizar el CBD porque el sistema funciona así, ¿no? Y de aquí entra lo que decía antes, la necesidad de cada vez leer más este sistema muy rígido bajo el foco de los derechos humanos y de los valores de la ONU, que son la paz, la seguridad, la estabilidad. Y por eso, como lo decía José Carlos antes, hay muchos países que están derogando poco a poco algunas cositas de estos tratados para implementar políticas diferentes a nivel de cannabis, para autorizar el autocultivo, para autorizar incluso el cultivo industrial, digamos, para fines terapéuticos, pero sin las necesidades de fiscalización que piden los convenios, que son muy estrictas, es casi enviar cada gramo a la ONU cada mes. La necesidad de leer todo esto en el contexto, en el marco más general, es algo que funciona porque es el argumento que han usado los países como Uruguay, como Chile, etcétera, o como México, aunque no termina aplicándose mucho, pero es el paso que hay que seguir, digamos, es pasar por el lado de los convenios internacionales, pero pese a esto, el derecho internacional tiene que ir evolucionando. No se puede abandonar los convenios así, porque si los países progresistas abandonan los convenios de drogas, seguramente algunos países menos progresistas lo tomarán para pretexto para abandonar otros tipos de convenios, por ejemplo, sobre derechos humanos o derecho de la guerra o lo que sea. El derecho internacional tiene que evolucionar y pues estamos trabajando en esto y intentando un poco divulgar algunas cosas así para informar también de esto que está ocurriendo. Bueno, espero que ha sido bastante sencillo, aunque el tema es complicado. Os invito a ir en esta web, que aunque
bueno, está todo en inglés, entonces quizás no vale la pena, pero vamos a intentar. Voy a poner el PowerPoint, por cierto, en internet, en la web, supongo, y si tenéis preguntas, pues encantado de intentar ayudar a entender un poco este tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Creo que ha sido una presentación maravillosa. Yo realmente me he emocionado. Normalmente se abriría ahora el turno de preguntas. Desafortunadamente no tenemos tiempo, así que daremos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.